Para quienes no la conocen, presento a Victoria Moroy. Ella es profe de japonés, es diplomada en estudios Nikkei, que ahora no. Como para arrancar, primero, Vicky, bueno, ¿qué son los estudios Nikkei y por qué te interesaron, no? Sí, bueno, yo soy, es feo decir que soy diplomada porque todavía no entregué el trabajo final, así que todavía me falta hacer el trabajo final de la diplomatura, detalles, pero sí, la hice en 2018, la diplomatura en estudios Nikkei, se cursa en CEUAN, Centro Universitario Argentina Nippon, en Palermo. Los profesores son Paula Hoyo Hattori, que es doctora en letras, que el otro día estuvo en la embajada haciendo recomendaciones de libros de literatura japonesa. Si Paula llega a ver esto, un saludo enorme, la quiero un montón. Y bueno, también Pablo Miyashiro, que es profesor en ciencias sociales en la Universidad de la UBA, está a cargo de la cátedra de China, Corea y Japón, el chivo larguísimo. Juntos los dos hacen un dúo dinámico que hacen un recorrido histórico, sociológico, antropológico, literario sobre lo que es Japón, y la perspectiva de los estudios Nikkei en realidad lo que hace es entrecruzar lo japonés con lo latinoamericano, repensar Japón desde acá, desde Argentina, desde Latinoamérica, y Nikkei es un término que se usa para referirse sobre todo a los descendientes de los japoneses. Perfecto. Pero también lo usan, bueno, Paula y Pablo lo entienden, como una suerte de identidad. Uno puede sentirse Nikkei a pesar de que no lo sea, digamos, porque es un término que se usa específicamente para aquellos que son descendientes de japoneses en otros lados de Japón, ¿no? Pero también uno puede sentirse Nikkei sin ser descendiente. Esta es como una de las suertes de tener el sentimiento Nikkei de corazón, dicen ellos, que yo comparto también el sentimiento. Una pertenencia. Claro. Bueno, y me dejas el pie para preguntar, bueno, desde la mirada latinoamericana, ¿no? Desde acá, desde lo local, ¿por qué interesarnos por la literatura japonesa? ¿Por qué mirar para Japón? Japón es una cosa rara, ¿no? Para muchos, cuando yo arranqué la diplomatura preguntaban, Pablo y Paula preguntaban ¿qué es Japón para ustedes? Y yo dije, para mí es un sueño. Yo nunca fui a Japón, hace más de 10 años que estudio japonés y que también doy clases hace 5 años. Para mí es como una suerte de lugar mágico que me encantaría conocer algún día, pero bueno, otras personas decían otras cosas distintas, como Japón es lo cotidiano, yo cursé con la ex coordinadora del CUI, Gabriela Ochonero, si me está viendo, no sé, te saludos también, y que ella va a Japón casi todos los años y ella tiene mucho contacto con la cultura, entonces para muchos Japón es una cosa muy cercana, muy lejana, y lo interesante de pensar en Japón es ver un contraste de culturas para mí, ¿no? Pensar en cómo una cultura tan, milenaria, porque tiene muchísimo tiempo, se ve afectada por los cruces que tenemos acá y cómo nosotros también somos afectados por esa cultura, sobre todo por los consumos culturales, ¿no? Que van desde la literatura hasta el manga y el anime. Uh-huh. De hecho, muchos entramos a la literatura japonesa en realidad por otros medios, ¿no? Yo desde chica mirando anime y interesándome, bueno, de qué se trata esta cultura, por qué comen de esa manera, estos saludos que son tan distintos a los saludos que tenemos acá, y uno se va capaz metiendo por otras aristas y de repente encuentra todo un mundo, entre ellos literario. ¿Y cuáles pensás que son los temas o las formas narrativas que tiene la literatura japonesa? Es una pregunta súper amplia, ¿no? Pero capaz sí, pensándolo ahora, en la actualidad. Es una pregunta amplia y difícil, porque si uno se pone a pensar desde, digamos, los orígenes de los tiempos de la historia de Japón o de la literatura japonesa, tenemos un montón de géneros narrativos, pensando desde el primer libro, que es el Kojiki, que ahí justo no lo saqué la pila, tengo una pila acá preparada de libros, que es considerado el primer texto escrito en japonés que narra la historia del origen de la creación de Japón, nombra toda la mitología y lo que hace es hacer todo un mundo de dioses que explican cómo crearon Japón como isla y también lo ligan a Japón dentro de la historia, o sea que Amaterasu, que es la diosa del sol, no, por eso Japón es el país del sol naciente, es
la abuela del primer emperador de Japón, y ahí van ligando la historia de lo mitológico con lo real. Entonces eso es un texto súper raro porque no tiene como una suerte de anclaje narrativo, o sea que es mitológico, histórico, es súper difícil. Y después, bueno, tenemos la historia del Genji, que es considerada la primera novela dentro de la historia mundial para algunos, escrito por una mujer, Murasaki Shikibu, en la época Heian, allá por el año 1000. Y también, o sea, hay gente que dice es una novela, no es una novela, es un libro que es una bestialidad, ¿viste? Y bueno, también tenemos, después pensando en la poesía, el haiku, el tanka, ¿no? Estas formas breves en las que expresan el tema de la belleza de la naturaleza a partir de una forma muy estricta y también de una rigurosidad de forma que tiene que ver no solamente con el 575, ¿no? Sino que también tiene que ser temático, tiene que ver con la naturaleza, pero también puede hablar de la pena humana, y tiene que tener un corte, como digamos una suerte de cosa que remate al final, ¿no? Que es la palabra que corta, digamos. Y después, bueno, tenemos cuentos, tenemos novelas, tenemos crónicas, todo dependiendo de la mirada que veas a través de la historia, se fue cambiando y evolucionando con todo, sobre todo, bueno, perdón que la respuesta sea larga, pero tiene que ver un poco con lo que pensaba hablar hoy, que son dos autores, dos escritores que marcaron la literatura japonesa moderna. Natsume Soseki, acá tengo un librito, con un gatito. Natsume Soseki fue profesor de la Universidad de Tokio, se especializó en literatura inglesa, vivió en Inglaterra. Esto fue después del periodo Meiji, después de la restauración Meiji en 1868. No sé si saben de historia de Japón, los que me están escuchando o no. Japón tuvo un periodo de cerramiento de casi 100 años en donde no tuvo contacto con el resto del mundo. Y después en 1868 lo que pasó fue que Japón abrió sus puertas otra vez, igual como engaña pichanga, porque tuvieron relaciones comerciales con los holandeses durante ese tiempo. Nada, no sé qué tienen los japoneses con los holandeses, una cosa rara. Pero bueno, la cuestión es que una vez que se abrió, mandaron un montón de profesionales al resto del mundo para ver cómo era que se había modernizado en cierta manera, porque hay mucha gente que dice que Japón fue el país que tuvo el periodo feudal más largo del mundo, ¿no? Porque no tuvieron contacto con nadie y tuvieron una época que fue básicamente considerada feudal por la cuestión del samurái, el honor y todo. Y bueno, ahí entra Natsume Soseki, que fue mandado para Inglaterra para estudiar literatura inglesa, y fueron literalmente los peores años de su vida, supuestamente. Pero bueno, él es considerado el padre de la literatura japonesa moderna. Él fue el que estuvo en el billete de 1000 yenes en una época. Y bueno, tiene obras notables que recomiendo también, como para quienes empiecen con la literatura japonesa: Sanshiro, Kokoro, que significa corazón. También tiene una serie de cuentos que llaman 10 sueños. Y bueno, este libro que yo acabo de mostrar tiene un gatito, porque la primera novela de él es Wagawa Neko de Aru, o Yo soy un gato, o Yo, un gato, dependiendo de las diferentes traducciones que encuentren. Acá lamentablemente los libros de Natsume Soseki son muy caros, porque la mayoría están editados por una editorial española que se llama Impedimenta, pero también creo haber visto que estaban editados por Gredos, un par de traducciones un poco más accesibles. Igual hay mucho PDF online, chicos. Hay que rastrear. Y si tuvieras que caracterizar un poco, sobre todo para quien no lo leyó, ¿cómo es la narrativa de Soseki? Soseki lo que tiene es una cosa muy fresca de mezclar, digamos, como la sensación o el sentimiento de lo cotidiano de un Japón que está cambiando a través de distintos personajes. Por ejemplo, en Sanshiro, que es una novela muy linda, como para empezar, es un estudiante, es una novelita corta, que se va de la... ¡Hola! Me saluda. Que se va de digamos, un pueblito, se va a estudiar a la Universidad de Tokio. Entonces ahí ve el cambio, digamos, de lo rural a lo urbano, ¿no? Todas esas cosas que él no había visto en su pequeño mundo, cómo se van abriendo, ¿no? Porque Soseki es considerado el padre de la literatura moderna en ese sentido de que muestra la modernidad en sus escritos.
Entonces uno puede leer, a pesar de que sea tan lejano en el tiempo, porque estamos hablando de principios de 1900, una literatura en la que uno se puede ver reflejado en el descubrimiento de lo cotidiano, de lo moderno y sobre todo las sensaciones humanas, de las emociones y de las relaciones que se tienen con los otros. Eso es lo que más me gusta de Soseki, que tiene como esa cosa muy japonesa, ¿no? De cómo se trata a uno con el otro. Su obra cumbre, Kokoro, que se lee hoy en día en los colegios japoneses, trata sobre un chico que no se entiende muy bien qué es, que conoce a un señor en una playa y se termina llevando re bien, le llama sensei, y es su historia, su relación con el sensei, cómo él va forjando esa relación. Entonces, Soseki es un escritor que para mí tiene que ver con las relaciones humanas, en un Japón que está cambiando, ¿no? Porque justamente están abriéndose a un mundo nuevo, entonces están abriéndose entre ellos tal vez también, ¿no? Para pensar. Buenísimo. A mí hay algo que me llama mucho la atención de los libros que mencionabas antes, la historia de Genji. Decías que está considerada la primera novela para algunos, y que fue escrita por una mujer. ¿Y qué pasa, digamos, en la evolución de la historia de la literatura japonesa? ¿Qué pasó con las mujeres que escriben? Sí, esa es una pregunta muy interesante, no sé si te la podré responder bien, porque digamos que a la par de Soseki también y de Mori Ogai, que es el otro autor que quería mencionar, hubo mujeres dentro de la literatura moderna, ¿no? Pero no tuvieron tanto boom como los hombres, entonces es raro que, digamos, el primer libro de la historia de la literatura japonesa haya sido escrito por una mujer y después es como que se van diluyendo, ¿no? O sea, hay escritoras japonesas, por supuesto, ahora a mí no se me viene ninguna a la mente, pero es como que en detrimento de los hombres, a medida que pasa el tiempo, se va marcando aún más una escritura masculina, ¿no? A partir de esta apertura del periodo Meiji, porque lo que pasaba en la época Heian, a partir más o menos del año 1000, era que las mujeres en la corte estaban aburridas, literalmente estaban aburridas, entonces se dedicaban a escribir, se dedicaban a las artes, ¿no? Tocaban el koto, que es un instrumento tradicional japonés, escribían, leían, acá me dicen kawakami, de escritoras japonesas mujeres, pero es como que esa era una cosa muy femenina. Bueno, de hecho en el silabario, los diferentes silabarios japoneses, hay un dicho que a mí no me gusta, que es que dicen que el hiragana, que es para las palabras autóctonamente japonesas, es femenino, y el katakana, que es para las palabras extranjeras, es masculino, porque en la época Heian las mujeres escribían todo en hiragana y los hombres escribían en katakana porque tenía que ver más con la cuestión de los registros formales, de las cuestiones económicas, de los libros de cuentas. Entonces era una escritura sumamente marcada por lo cotidiano que pasaban las mujeres, porque el periodo Heian, bueno, estaba esta cuestión de las cortes y el cortejo, y hay mucha unión con el tema de la poesía, mucha unión con el tema del haiku, porque se escribían cartas, se escribían poemas, se cortejaban de esa manera entre ellos, digamos, ¿no? Pero después, digamos que eso quedó ahí como en una suerte de imaginario, ¿no? Y no es que no hay presencia femenina en la escritura o en la literatura japonesa. Si bien son hombres, la figura femenina es muy importante en toda la literatura japonesa. De hecho, bueno, llevando a Mori Ogai, que es el otro escritor que quería recomendar, acá hay un librito que está editado por Adriana Hidalgo, que tiene mucha literatura japonesa, que es En Construcción. Es un libro de cuentos de Mori Ogai. Mori Ogai en realidad nació antes que Natsume Soseki, pero bueno, nada, Natsume Soseki tuvo más boom. Él se especializaba más por el lado de lo alemán. De hecho, se fue a vivir a Alemania un tiempo. Hay un relato muy lindo que se llama La bailarina, que es como medio autobiográfico, que narra su historia aparentemente con una chica alemana. Y hay un cuento particular de este rejunte de cuentos En Construcción, que no sé si es el primero o el segundo, se llama Hanako, que habla justamente de la mirada de la mujer japonesa por un occidental. Es un artista que lo que hace es llamar a una mujer japonesa para que pose para él, y básicamente el cuento está rodeado de esa cuestión de la figura femenina japonesa, ¿no?
que es, digamos, sumamente bella, misteriosa y silenciosa, ¿no? Siempre está ligada con esta cuestión del silencio, la mujer en la literatura japonesa. Sí, también hay un imaginario, hay un imaginario, ¿no?, de la mujer japonesa como esta cosa súper delicada, silenciosa, ¿no? Esa, hasta los maquillajes, ¿no?, tan delicados. Es un estereotipo también que uno tiene. Sí. Totalmente. Es un estereotipo que también se hizo a partir de la mirada occidental. O sea, no es que ellos mismos tenían por ahí o no sabemos esa manera de ver a las mujeres, ¿no? Porque la sexualidad desde la mirada japonesa es muy distinta, digamos, o sea, volviendo un poco a esta cuestión de las épocas de Heian, de la corte. Era muy normal que las mujeres estén, o sea, estaban casadas y obviamente que no podías engañar a tu esposo, pero era como que todo el mundo sabía que por ahí ya estaba re aburrida y salías a hacer cualquiera. a que uno te lea o te escriba un poema y no sabemos qué puede pasar, y eso es un poco lo que pasa en la historia del Genji, que es un señor de la corte que es muy hermoso, muy inteligente y que corteja a muchas mujeres y que es muy deseado, ¿viste? Y pasa eso, de que hay muchas relaciones humanas, muchas relaciones que tienen que ver con lo íntimo, y no son por ahí sojuzgadas de la misma manera que una mirada occidental. La mirada oriental tiene otra forma de ver por ahí la sexualidad ligado a lo femenino, lo masculino. Y bueno, es verdad que la figura de la mujer en Japón y en la literatura japonesa, ¿no?, es esta cuestión del imaginario, de lo exótico, aguante el poliamor, me dicen. De lo exótico, de lo sobre todo lo callado, ¿viste? Esta cosa de que es como que una puerta que no se puede descifrar, digamos, ¿no? Sí, también pienso en relación a lo que comentabas de esta primera novela que fue escrita por una mujer en un registro más íntimo, porque está escrito digamos, con el silabario que no se usa para el comercio exterior y las relaciones políticas, sino que puede ser usado para la intimidad, que hay un origen un poco introspectivo en este sentido, ¿no? O sea, de mirar un poco para adentro antes que mirar para afuera en el aspecto literario. Sí, igual era una reflexión. Sí, creo que en todo aspecto miran un poco para adentro, un poco para afuera. Sociológicamente hablando hay un par de términos que se usan en la sociedad japonesa que tienen que ver con el honne y el tatemae. El honne es como tu sentimiento no sé, auténtico de algo que querés hacer, un sentimiento que por ahí te lo callás toda tu vida. Y el tatemae significa literalmente posicionamiento, o sea, como que te posicionás de distintas maneras frente a distintas situaciones en la vida. O sea, no es la misma forma en la que le voy a hablar a un jefe, que hablo con mi familia, que hablo con mi hijo, que hablo con mis colegas. Eso se nota cuando uno estudia japonés, los diferentes registros. Y también es una manera de, digamos, mostrar diferentes tipos de maneras de ser o de deseo frente a otras personas. Entonces, no sé si tiene que ver con esto que me decías vos, porque es como que siempre se mira primero para adentro, pero lo que se muestra para afuera por ahí es distinto de lo que se ve para adentro. Está buenísimo. Cambiando un poco de género, yendo a la poesía. Yo estoy un poco fascinada con el libro del haiku. Con el ensayo final de Alberto Silva, que es genial. Yo, que digamos, tengo un interés por la cultura japonesa, por su literatura, pero no soy especialista, no he profundizado en mis estudios, y de repente me topo con este libro que está tan bien narrado, ese ensayo, para contar un poco de qué va el haiku, que estoy fascinada. Pero me gustaría que cuentes un poco, bueno, ¿qué es un haiku? O sea, ¿por qué uno, si piensa en poesía japonesa, piensa en haiku? Sí, no creo que sea mejor que las palabras de Ciro, porque él es muy bueno explicando todo, y aparte que nada, también tiene creo que un texto que se llama La invención de Japón, que es raro, que también te explica todo con una facilidad impresionante. Pero bueno, el haiku, digamos, es una forma poética breve que lo que tiene es esta cuestión del 5-7-5, ¿no?, de la cuestión silábica. En español eso se pierde un poco porque el haiku es una forma realmente que es
es autóctonamente japonesa, y para traducirlo o para traspasarlo a otro idioma se pierden siempre muchas cosas. Mi profesora del seminario de traducción me miraría feo si digo pierden, pero bueno, es una suerte de cosa que se dice mucho, ¿no?, en la traducción de un haiku. Esta forma, ¿no?, 5-7-5, que es, son dependiendo de el silabario japonés, que bueno, para quienes no saben, el japonés no es un idioma que tenga un abecedario, es un idioma silábico. Entonces tenemos A, I, U, E, O, las vocales como en español, pero un orden diferente, y después una consonante sigue una vocal siempre, ¿no? Eso sigue Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, y la única consonante que puede ir sola es la N. Hay un par de sonidos más, pero digamos que cuando uno dice 5-7-5, está refiriéndose a que cada letra, ¿no?, puede ser o una letra nuestra o dos, ¿no?, teniendo en cuenta el español en mente. Por ejemplo, no sé, hana, que significa nariz o flor, son dos sílabas, ¿no? Entonces, para poder escribir un haiku, lo que hay que hacer es seguir esta cuestión de la métrica muy rígida, pero también lo importante es que tenga que ver con una cuestión de la naturaleza. Se llama haiku, y que tenga una kirikotoba o palabra de corte, si no me recuerdo, que lo que tiene que ver es, digamos, como una suerte de remate, por así decirlo, ¿no? Como el de la rana, que es como el haiku más famoso, que es como que se escucha el repiqueteo, ¿no?, del lado. Es que siempre tiene que ver con una cuestión más ligada a los sentidos también, ¿no?, porque es la percepción de la persona que escribe y cómo se siente con respecto a la naturaleza. Pero también hay haikus que tienen que ver con el sentimiento humano o la sensación humana, que tienen otro nombre particular, no me acuerdo, pero bueno, siguen la misma métrica, pero el tema es distinto, ¿no? Pueden, al no hablar de la naturaleza, pueden hablar de las relaciones humanas, de cómo se sienten, digamos, ¿no?, una cosa un poco más libre. No sé, tiene esa cosa, sí, tiene esa cosa un poco descriptiva, ¿no? A mí lo que me encantó del ensayo de Silva es que yo la verdad que leía haikus y bueno, sí, qué bonito que suena esto, bueno, qué bonita la imagen, pero me costaba profundizar y ver la complejidad de por qué primero, porque es una técnica tan milenaria y cuál es la profundidad de esto en el mensaje que me está dando. Y cuando empecé a ver que bueno, que se trata de la conexión de la persona con el entorno, de la persona con sus emociones, pero el entorno no visto también como esa cosa natural, qué sé yo, idílica, feliz todo el tiempo, de qué bella es la naturaleza, sino que en muchos casos el haikin está hinchado en las pelotas de los mosquitos, de todo. Entonces de repente verlo así. En la cultura japonesa pensá que es como que en la religión japonesa, viste, está la autóctona es el shintoísmo, que tiene que ver con esto de la adoración a los antepasados y a los dioses. Los dioses, los kami, son muchos, y hay kami para todo. Hay kami para la felicidad, para la infelicidad, para el dinero, para la pobreza, para todo, ¿entendés? Entonces tiene que ver un poco con esta cuestión de la religiosidad japonesa, el haiku, el ver la naturaleza como un todo, como una totalidad dentro de lo bueno y de lo malo. Entonces no solamente vas a decir, ay, qué bella que es la luna, viste, ay, qué sé yo, sino que también qué frío que tengo el tatami, la verdad que se me está todo roto y ya no tengo manera de arreglarlo. Pero bueno, esto del haiku también, bueno, es una forma muy antigua, ¿no?, que en realidad es una abreviación del tanka. El tanka es su versión más larga, ¿no?, que es 5-7-5, pero sigue, 7-17, si no me recuerdo. Y de eso pueden investigar la gente a la que le interese la poesía japonesa, con respecto a el Manyoshu, que es una colección de poesía que se encargó de hacer por un emperador allá, cerca del periodo Heian, más o menos, y son distintos poetas de la corte, justamente, que lo que se hizo fue recopilar, ¿no?, 100 poemas de 10.000 autores, porque se llama Manyoshu, porque man significa 10.000, entonces es el libro de las 10.000 hojas, ¿no? Y después hay otro texto más, el Hyakunin Nishu, que ese es el de 100,
que en ese están basado un juego de cartas japonés que se llama Karuta, está basado en la palabra carta, que es un deporte, es un juego japonés en donde lo que hace la persona es se posiciona una persona enfrente de la otra con cartas escritas que tienen la segunda parte de la poesía, o sea, la parte del remate vendría a ser. Entonces una persona lee la primera parte del poema y tiene que buscar la segunda parte del poema en la parte de su oponente. Es un juego súper japonés y súper para amantes de la poesía. Es buenísimo para taller literario ese juego. Sí, estaría bueno que implementemos algo así. Bueno, también para la gente que ve, que se suma, saben que ahora me toca a mí hacerte el chivo a vos. Sofi da taller literario, se llama Taller Literario Los Suspiros, los miércoles a la tarde, y yo, bueno, me sumé hace poco y la verdad que es muy bueno, está muy viola las consignas, todo. Bueno, gracias. Interesados le escriban a Sofi. Bueno, gracias. Yendo al tema de traducciones, vamos a entrar en un terreno polémico, ¿no? ¿Qué onda traducir japonés? Primero, ¿cómo nos llegan a nosotros las traducciones? Porque muchas veces en realidad es la traducción de la traducción, ¿no? O sea, nos llega doblemente masticado, porque estamos hablando de traducción inglés o alemán y de ahí vemos cómo llega acá, muchas veces filtrado por el español de España, o sea, qué difícil el tema de la traducción. Sí, la verdad que ahora hay muchos más traductores de japonés directo que antes, pero la mayoría de las traducciones antes eran directas, venían muchas del ingreso del francés, así que la verdad que en ese sentido hemos avanzado muchísimo. En Tusquets hay dos traductores que son los que traducen casi todo Murakami, Lourdes Porta y Junichiro, no me acuerdo el apellido, y tienen a su vez una gramática de japonés para hispanohablantes, tipo dato de color, o sea, no solamente son traductores, sino que también se pusieron las pilas en hicieron un libro de texto, digamos, para enseñanza del japonés, que no se usa mucho, pero es un buen material de consulta, la verdad, y hacen, digamos, una dupla de traducciones, ¿no? Mucha nota al pie, si uno lee Murakami, hay muchas cuestiones que tienen que ver con los términos, digamos, que no eligen no traducir, como, no sé, tatami o futon, palabras que tienen que ver con el cotidiano de la vida japonesa. Y la verdad que traducir ese tipo de cosas es difícil porque hay una decisión del traductor, ¿no? Si poner una nota al pie y explicar, o si encontrar una palabra equivalente para eso. Hay veces en las que no hay manera, o sea, yo no encontraría una manera de traducir tatami, de ninguna manera. Claro, y al mismo tiempo está el desafío de bueno, hacerte todo un libro con choclos de notas al pie y notas al pie, pero que son necesarios porque es una cosmogonía distinta también, ¿no? O sea, es la manera de acercarse un poco a lo extranjero. Sí, la verdad que cuando uno ve anime o cuando lee manga también pasa lo mismo, que te tiene que adaptar a cierto tipo de cosas que por ahí son nimiedades para una persona que ya está metida en el mundo, o sea, que alguien le digan san después del nombre, o chan, o sama, ¿no? ¿Viste? Que llamen a alguien por el apellido y no por el nombre. Nosotros que somos tan afectivos y que enseguida conocemos a alguien y decimos, hola, ¿cómo te llamas? Soy Victoria. No, yo soy Victoria, no, nadie me va a decir Moroi-san. Pero ya es lo normal eso. Entonces, desde esas cosas... sí, mira, te mandan mensajitos de... Okini, Victoria Sensei, no sé, porque desde Osaka me están saludando. Pero bueno, pues Okini es la versión de Osaka para gracias, fue arigato es gracias, ¿no? La que todos conocemos. Pero bueno, me perdí con el salud. Con las traducciones, ¿no? Estamos con las traducciones, sí, que entrar en el mundo, la verdad que es difícil cuando uno no sabe el idioma, y para mí que en las traducciones se elija no traducir ese tipo de cosas es un gesto que tiene que ver con extrañar la mirada para poder entrar más en la ideología en sí, entender más el mundo de lo que es el Japón, ¿no? Porque si uno elige traducir ciertas cosas, se pierde mucho. Y lo que
que pasa también con el japonés es que bueno, tienen ideogramas, ¿no? O sea, tienen kanjis, que son ideogramas que engloban una idea, y entonces a veces por ahí es difícil terminar de entender un concepto, sobre todo bueno, pensaba en el haiku, cuando estábamos diciendo que es difícil a veces meterse, ¿no? Porque cuando uno ve esa cosa tan chiquita y de la nada hay un montón de cosas re difíciles de leer, ¿viste? Ves un montón de chiringolos, y esa idea puede significar un montón de cosas. De hecho, en el haiku hay una técnica que se llama makura kotoba, que son palabras almohada, que lo que hacen es, digamos, como ensamblar esa palabra y después meterla en otra poesía. Es como que hacen una suerte de constelación de significados a partir de ciertas palabras que se repiten en ciertos haikus. Entonces, todo eso es súper difícil de traducir. Y acompañando un poco ese pensamiento, ¿no? ¿Se puede escribir haiku en español teniendo estas... O sea, digamos, es algo, es una propuesta distinta, porque ya no tenemos estas palabras que bueno, que engloban tantos significados, que es un significado más limitado, más orientado. Sí, o sea, Borges lo hizo, pero bueno, también se tomó muchas licencias poéticas, o sea, si uno se pone a contar sílaba por sílaba, a mí en la diplomatura me llamaban la policía del haiku, porque me ponía a contar todas las sílabas y decía, no va con la métrica, entonces no es. Y viste, uno tiene que ponerse a pensar qué es el haiku entonces, porque traspasado a otro idioma, hay realmente que respetar sílaba por sílaba, todo esto que decís vos, se pierde el kanji, se pierde la makura kotoba, se pierde la palabra corte, entonces, ¿cómo hacemos? Hay que repensar el género haiku dentro de lo que vendría a ser como una poesía de lo mínimo por ahí, y repensar en cómo podríamos hacerlo en otro idioma. Genial. Y los mangas. ¿Qué onda los mangas como género literario, no? Porque tenemos acá lo que es la novela gráfica, que está, bueno, cada vez se divulga más y todo, pero el manga tiene unas características propias que hace que sea manga y que no sea solo novela gráfica. ¿Qué podés contar de eso? El manga, digamos, tiene también una historia que se remonta a mucho más tiempo atrás de lo que uno puede llegar a pensar. Es de la época de ukiyo-e, que tiene que ver con esta cuestión del mundo flotante, en la época en la que Japón todavía estaba cerrado. No me acuerdo bien los años, soy un desastre para la fecha yo, y tendría que haberme estudiado bien la fecha. Pero bueno, si buscan ukiyo-e y si buscan tablillas, se van a dar cuenta de que ahí, digamos, está como el origen del manga, en cierta medida, que eran unas tablillas que tenían que ver más que nada con una cuestión de lo ligado a los barrios de prostitución, algunos eran como medio tablillas eróticas, y bueno, nada, ahí empezó toda esta cuestión de los dibujos, pensados en como una suerte de género manga, ¿no? El manga lo que tiene es esta fusión de dibujo y diálogo, ¿no? La diferencia con la novela visual, creo yo, es que en la novela visual pegan mucho más las palabras que las imágenes. En el manga, yo creo que el protagonista claramente es la imagen, y que obviamente la historia es muy importante, pero bueno, hay veces en las que el mangaka es uno y el que hace la historia es otro, ¿no? Hay veces en las que las ilustraciones son de una persona y la historia es de otra persona, y digamos que el género manga lo que tiene de peculiar es que se basa en muchos géneros, ¿no? Tiene sus propios géneros, es como si fuese un género literario más, porque tenés shoujo, que es género romántico, shonen, que es para muchachos, ¿no? O sea, que tiene que ver más con cuestiones de aventura, no, más fantasía a veces, bueno, tenés el seinen, que también tiene que ver con más también la cuestión de las peleas y todo, tienes también los mechas, ¿viste? O sea, hay todo un género de robotitos, personas subiéndose a robotitos, y bueno, nada, Evangelion, que es como el anime por excelencia en la historia del anime, pero también cuestiones que tienen que ver con la historia, no solamente el dibujo, sino la cuestión psicológica que tiene cada uno de los personajes, cómo se relacionan entre ellos, cómo se desarrolla la historia, y ahí te das cuenta de que si bien la imagen es importante, hay una trama de fondo, una historia muy importante, una complejidad que podría ser básicamente una novela, ¿no? Y bueno,
como profe, Vicky es profe de japonés, enseña ya hace unos años el idioma. ¿Qué es lo más difícil al momento de decir, bueno, voy a aprender japonés, ¿no? Que es algo tan distinto? ¿Cuáles son, digamos, las primeras dificultades o barreras que se encuentra un estudiante de japonés para conocer la lengua? Y primero la escritura, es un hecho, ¿no? O sea, uno se siente y dice, yo quiero aprender japonés, sí, mira, me tengo que aprender todos estos chiringolos, esto es hiragana nomás, así, mapita de Japón, me tengo que aprender esta escritura tan rara, me tengo que acostumbrar, bueno, con cualquier idioma que no sea de raíz indoeuropea pasa lo mismo, uno se sienta y se pone a estudiar, no sé, ruso y nada, se tiene que poner y sentar a estudiar los símbolos, no es como si fuese que es fácil, pero para la escritura en japonés es muy difícil, sobre todo porque no solamente tenés que aprenderte 2 silabarios básicos, sino que después tenés 2500 kanji de uso cotidiano que te tenés que aprender. Entonces ahí ya el estudiante de japonés dice, tengo toda una vida para aprender kanji. Ellos mismos no saben leer ni escribir kanji, así que entonces yo tengo toda una vida para aprender kanji. ¿Cuánto tarda una persona en aprender a leer? A leer, digamos, no, las cuestiones más simples, ¿no? Decir, bueno, voy a leer el titular de un diario y entenderlo. Sí, el diario es justamente una cosa muy difícil de leer. O sea, tenés que saberte los 2500 kanjis para leer el diario porque son los de uso cotidiano. Justamente están medidos en el rango de aparición en el diario. O sea, que leer el diario no es fácil en japonés. De hecho, hay una versión, si quienes están viendo alguno estudia japonés, ahí está la NHK, que es el canal de noticias de Japón, que tiene su versión en Easy para los que estudian japonés, porque realmente leer una noticia en japonés es difícil. Tremendo. Acá me preguntan qué es un kanji, ¿no? Sí, hola Flor. Un kanji es un ideograma que lo que hace es englobar una idea. Por ejemplo, bueno, acá en el librito de Moriogai ven que tienen estos dibujitos feos. Bueno, ahí dice Moriogai, justamente porque los nombres se escriben en kanji, y cada uno de estos chiringolos es un ideograma que es un kanji, ¿no? El primero de acá arriba que está cortado, pero significa mori, significa bosque, porque este palito de acá significa árbol. Entonces 3 arbolitos juntos significan bosque. Esas son las cosas maravillosas del kanji, porque está bien, es muy difícil, pero también es todo un mundo muy bello estudiar kanji. Siempre digo, cuando se estudia kanji, uno entiende muchas cosas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me saludan mis alumnos. Muy bueno. Ay, Sergio, ¿no? Ay, este es otro Sergio. Hola, Sergio. Se me estoy confundiendo con otro Sergio, que no es mío. Vicky, y bueno, mencionaste a Soseki, así como un autor que te gusta mucho, y recomendaciones literarias personales. O sea, ya nos salimos un poco de este bagaje por los diferentes géneros que hicimos. Ahora, si vos tenés que recomendarme a mí o a cualquiera, lee esto porque me partió el alma, ¿qué recomendás? Bueno, yo lo que hice fue recomendar, ¿no?, Natsume Soseki Moriogai, y bueno, también acá es lo que ando leyendo ahora, no sé si es que me partió el alma, pero Encuentros Secretos de Kō Abe, editado por Eterna Cadencia. Eterna Cadencia tiene bastantes cosas de literatura japonesa realmente, y lo que tiene Kō Abe es una experiencia muy kafkiana, así que si les gusta Kafka y meterse en una cosa tipo kafkiana japonesa, es una lectura que hay que hacer. Kō Abe aparte fue premiado con el premio Akutagawa, que es uno de los premios más importantes de la literatura japonesa, en 1951, eso lo googleé hace poco, por eso me lo acuerdo, y tiene obras que la verdad que están muy buenas. Esta se llama Encuentros Secretos, pero si no también está La Mujer de Arena, que también tiene que ver con una cuestión de el mundo ya más capitalizado. O sea, Kō Abe es un escritor ya más moderno, que lo que hace es poner en juego la cuestión del capitalismo, digamos, ¿no? El individualismo, cómo se enfrenta uno a eso en la vida, no más allá de que sea japonés. Pero la verdad está muy bueno. Kō Abe, si no lo conocen, chequenlo. Esa es mi recomendación, digamos, personal. De escritores japoneses. Aparte, bueno, pasa que yo amo Natsume Soseki, tipo, chicos, por favor, lean a Natsume Soseki. Pero bueno, sí, bueno, Haruki Murakami también me encanta. Para quienes no hayan leído nada de Haruki Murakami, pueden leer Tokyo Blues,
Crónica de un pájaro que acuerda al mundo, Kafka en la orilla, son novelas largas aparte. Así que tienen para divertirse. Me quedó pendiente una pregunta con respecto a poesía, más allá del haiku. ¿Se escribe de otra forma de verso? ¿Cómo, digamos, evolucionó o cambió la poesía después del haiku? El haiku, digamos que viene del tanka, ¿no? ¿Viste? Esto que te dije yo, que era la forma más larga y se transformó en haiku, pero realmente, te soy sincera con la mano en el corazón, esa es una pregunta que no puedo responderte, porque no me puse a averiguar cómo son las formas de poesía actuales o contemporáneas. De hecho, es una cosa que una compañera mía de la Diplo me dijo: estaría bueno indagar en poesía contemporánea japonesa, que se traduzca, que se traiga, porque realmente se sabe muy poco de cómo se escribe hoy en día poesía en Japón. Es como que siempre está ligado a esta cuestión del haiku y no se habla mucho más de cómo es que se escribe hoy en día, ¿no? Pero el haiku empezó por una forma comunitaria, y eso me olvidé de decirte, que se llamaba arenga, que eran tipo monjes, que lo que hacían era hacer como un cadáver exquisito y así nació el haiku. O sea que Es todo un mundo para investigar. En realidad acá hicimos como un chispazo de temas, así que muchísimas gracias, Vicky, por todo lo que compartiste. Gracias a todos los que participaron.